Qué entusiasmo me da de poder compartir con ustedes una semana más en este programa Ecos del Pasado, un programa destinado, como siempre, a aprender acerca de esos personajes en la Biblia que nos impactaron en la antigüedad y que aún siguen repercutiendo en nuestro presente debido a sus enseñanzas, sus trayectorias, su historia, sus anécdotas, bueno, todo lo que nos enseña acerca de cada uno de estos personajes bíblicos. Hoy vamos a estudiar un personaje inigualable. De verdad que de todos los personajes que hemos estudiado, aparte de Jesús, este personaje de verdad hizo algo que marcó una pauta importante en la humanidad. Alguien que le pasó algo que a nadie nos ha pasado y básicamente, ¿no? En nuestros días, ¿no? Y se trata de Enoch. Enoch, conocido como aquel hombre que caminó con Dios porque Dios se lo llevó. La Biblia menciona que este hombre fue el séptimo patriarca desde Adán, de los primeros hombres que existieron en esta tierra, y su historia se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 5 versículos 1 en adelante. Allí nos menciona la historia de este hombre. Luego de que Caín mató a Abel, se desencadenó una serie de pecados, personas que comenzaron a nacer, a crecer, a fomentar el pecado en diferentes ámbitos, idolatría, crímenes, eh, muchos pecados, apostasía, muchísimos pecados que caracterizaron a la primera humanidad. Sin embargo, en medio de tanta maldad que reinaba, siempre existió un remanente. Y justo por este tiempo del patriarca Enoc existían dos grupos solidificados, que uno se inclinaba hacia el mal y el otro se inclinaba hacia el bien. Estudiando y inmiscuyendo un poco en esta historia, nos damos cuenta que estas personas que decidieron inclinarse por el lado de Dios y seguir los principios cristianos, los principios que el Señor les había introducido desde el principio de la creación, eran hombres de inteligencia, hombres que de verdad, pues, en cierto sentido, marcaban una diferencia en lo que conocemos hoy como el hombre regular. Un hombre que tiene capacidades, pero que a pesar de entre más avanzan los años, se han ido perdiendo. Y Enoch específicamente caminaba con Dios, y esto lo hacía resaltar como un hombre especial y diferente en su sociedad en ese momento. Dice la historia de Enoch que caminaba con Dios, lo que implica una estrecha comunión y obediencia a su voluntad. No era como que, bueno, Enoch un día andaba con Dios, otro día se desanimaba y se alejaba de él, ya no buscaba, ya no hablaba con él, sino que era una constante. Él hacía la voluntad de Dios mientras que al mismo tiempo obedecía. También conocido como un patriarca o profeta, que en ese momento pudo llevar también un mensaje de profecía y amonestación a la gente que vivía contemporánea a él, un mensaje de juicio para que se apartaran de los malos caminos. Conocemos que dejó un legado de rectitud, fe y la recompensa de vivir en comunión con Dios. Cuando estudiamos la vida de Enoch, nos damos cuenta que este patriarca, más allá de toda la enseñanza que nos deja de hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, de vivir una amistad y un compañerismo día tras día con Dios, nos enseñó también algo bastante importante, y es el hecho de que él representa simbólicamente que un día vamos a vivir con el Señor. Va a llegar un día en el cual ya no va a existir ni la muerte, ni el dolor, ni el llanto, sino que viviremos con Dios por la eternidad. Porque Enoch es el único hombre, como les decía al principio, que algo que no le ha pasado a ninguna otra persona, porque, ejemplo, Moisés, él, él conoció la muerte antes de poder ir al cielo. Elías fue arrebatado al cielo, pero también de una manera diferente. Fue llevado en un carro de fuego. Sin embargo, Enoch desapareció, y por más que las personas lo buscaron, nunca más se halló rastro de él. Y se sabe que Dios lo llevó al cielo. Su vida nos muestra que es posible vivir conforme a la voluntad de Dios en un mundo imperfecto. Recordemos que a pesar de que era el séptimo patriarca que existía en la faz de la tierra en ese tiempo, en los principios de la creación, ya en ese tiempo había maldad, y una maldad que se iba corrompiendo en ascenso cada vez. Sin embargo, Enoch marcó una pauta. Dice que su historia nos recuerda que la verdadera recompensa para aquellos que buscan a Dios
con sinceridad no está necesariamente en la longevidad, en los bienes materiales, sino en la promesa de la vida eterna con el Creador. Y esto debido a que Enoch es conocido como un hombre que, a pesar de los estándares de la época, que las personas vivían hasta 900 años, 800, 700 años, él solamente se conoce que vivió 365 años. Es decir, un tiempo, una edad poca para las personas de esa época. Sin embargo, pues yo también quisiera vivir poco tiempo, si Dios me va a llevar al cielo. Sería algo bastante gratificante, ¿verdad? Para todos nosotros los seres humanos. Entonces, mire, hay algo que curioso en la historia de Enoch. Él tuvo descendencia. Él tuvo un hijo y era Matusalén, que lo conocemos, también es un personaje que luego vamos a hablar acerca de él en otro episodio, pero Enoch lo tuvo cuando tenía 65 años y luego de él vivió 300 años más y fue cuando Dios se lo llevó. La Biblia no menciona solamente a este Enoch, que fue fiel a Dios, hizo la voluntad del Señor, sino que también menciona a otro Enoch. Pero este otro Enoch era todo lo contrario al Enoch bíblico que conocemos, que fue fiel al Señor en todo. Este Enoch fue antecesor al Enoch que se fue al cielo y fue el hijo de Caín. Resulta que Caín, luego de que fue desterrado, mató a Abel, Dios le puso su sello y pasó esta serie de acontecimientos, tuvo hijos y a uno de ellos, que en realidad fue el primero, le puso Enoch, y de Enoch desencadenó una descendencia de gente mala, gente perversa, literal, así como lo podemos leer. No sé si ustedes han escuchado en algún momento la historia de Lamed. Bueno, Lamed venía de la descendencia de Enoch y de Caín, y pues no se conoce que haya sido nada bueno de parte de esta descendencia. Dice que hay pocos detalles sobre este Enoch, que fue hijo de Caín y tuvo un hijo llamado Irad también y siguió su genealogía. Podemos constatar que en su descendencia surgió Lamed, un hombre que se declaró tan malvado como Caín. A pesar de la poca información, podemos percibir que este Enoch permaneció en un linaje problemático, fruto del alejamiento de Caín de los caminos del Señor. Así que bueno, comparando estos dos Caín, pues ¿de qué lado quieres tú inclinarte? Yo creo que del lado de Caín, de Enoch, del Enoch que fue fiel al Señor, que hizo la voluntad del Señor, que obedeció al Señor y que caminó con el Señor, ¿verdad? Hay muchos personajes en la Biblia, pero hay pocos de los cuales realmente podemos decir que vivieron vidas de plenitud y de constancia en los caminos del Señor. Y la vida de Enoch me muestra a mí personalmente que sí podemos alcanzar la perfección. Y es que en la vida actual en la que vivimos y en el cristianismo presente, se ha metido mucho la fábula de que podemos vivir en pecado y Dios aún nos acepta así, de que podemos vivir un poquito tibios, que no importa si hoy fallamos, mañana no, y no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que el Señor todos los días nos da nuevas oportunidades para que seamos mejores. Y claramente pues cometemos fallas, porque no somos, como quien dice, Dios para no pecar mientras vivamos en este mundo, ¿verdad? Pero es algo un poco contradictorio, porque si Enoch logró vivir una vida santa y el secreto era porque caminó con Dios, no porque dependía de su propia voluntad, porque si yo dependo de mí misma, básicamente pues no voy a poder lograr nada. Todos los días voy a pecar, de repente voy a mentir, a robar, a gritar, a hacer tantos pecados que nos persiguen actualmente a nosotros los cristianos. Sin embargo, cuando nosotros decidimos caminar con el Señor, buscarlo día, mañana, tarde y noche, el Señor va a hacer de nosotros nuevas criaturas, nos va a formar a su semejanza, a su imagen, como fue el plan perfecto que Él dio al principio. Entonces yo ahora, después que leí la historia de Enoch, quedé como que un poco aturdida y yo dije, oye, realmente sí podemos alcanzar la perfección cuando decidimos ser cristianos fieles, que profesamos una fe desde Abraham, la fe de Jesús y la dependencia al Padre Celestial. Entonces, querida familia, ya para ir concluyendo con la historia de este personaje el día de hoy, yo quiero invitarlos a que ustedes puedan ampliarla en el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 6, que se llama Set y Enoch. Y allí nos va a relatar muchas detalles que por el tiempo no podemos hablar en esta ocasión, pero que nos enseñan
entender de que sí podemos alcanzar vidas plenas con la ayuda de Dios, no con nuestra dependencia ni con nuestra propia fuerza, sino con la ayuda y la fuerza de un Dios todopoderoso que te va a ayudar a ser una persona fiel, llena de fe, de confianza, de fidelidad y de voluntad a servir al Dios verdadero. Así que tú que me ves desde la pantalla, yo te invito a que cada día puedas caminar con el Señor, porque va a llegar el momento en que iremos a morar con Cristo en la patria celestial para siempre, por la eternidad, y conoceremos a Enos, ¿verdad? Que a mí me entra bastante curiosidad conocerlo y preguntarle cómo fue esa ida al cielo. Que el Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Darcy Rey, siempre con cariño, compartiendo de un programa más de Ecos del Pasado. Bye, bye.